Chao, Caro. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo voy a traer otras noticias que son, me parecen más divertidas. ¿Estudiaron? Es en español. Digo, que se lee de corrido. ¿Eh? No, les di un poco tarde y por eso no. Habitualmente las próximas clases van a ser diferentes a estas. Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a dar en tiempo y forma, que sería mañana, la literatura que van a leer para el próximo miércoles. ¿Correcto? Yo no sé si vamos a seguir dando las clases acá o alguien les dijo por cuánto tiempo vamos a estar acá, ¿no? Bueno, porque en realidad la metodología que yo quiero hacer es la siguiente. Yo ahora vamos a hacer un ejercicio sin compromiso, pero traten de participar porque les voy a empezar a tomar un examen en frío así cuando llegan, de una serie de preguntas. Esas preguntas las van a contestar solos, primero, cada cual. Luego vamos a hacer una resolución de casi el mismo problema, pero en grupo. De manera que, o sea, me entregan el resultado individual y lo hacen en grupo. Luego de eso, el grupo contesta y vamos a contrastar. Ahí ya empieza una discusión que primero se habrá generado entre ustedes porque estudiaron, interpretaron las cosas diferentes. A lo mejor, generalmente el resultado de grupo termina siendo mejor que el resultado de... Eso todo lo guardamos, esa información nosotros. Una vez que el grupo presenta, la cosa es así. Me entregaron el examen individual y el trabajo de grupos los dividimos más o menos, nosotros decidimos quiénes. Porque queremos que los grupos sean plurales, que no sean del mismo hospital, que no hagan camándula por una cuestión de no tiene con una mala interpretación, sencillamente queremos que tomen contacto desde alguien que está en un hospital muy periférico y chiquito con alguien que está en un lugar donde tienen más tecnología, así se van mezclando. Una vez que el grupo ha decidido responder esas preguntas, se les ha dado un cartoncito con un color, que son poquitas preguntas porque es una cosa bastante dinámica, y levantan el cartoncito cada cual correspondió. Entonces hay 4 colores para 4 A, B, C, D, y el que levantó el cartoncito rojo tenía la respuesta correcta. Pero hay quizás otros que tienen cartoncito azul o amarillo. Entonces, bueno, ahí se genera la discusión entre el grupo y el docente que hace de moderador para seguir discutiendo el tema. Entonces ustedes van a tener la opción de hacer varias cosas. La primera, estudiarlo cuando se los doy. La segunda, responder cuando llegan en el examen individual. La tercera, discutirlos y defender con sus compañeros, porque van a tener que defender, que tratar de que cuando están en grupo la pregunta sea la correcta también, no es que me da lo mismo. Luego de eso, yo hago de ordenador con las discusiones de las preguntas correspondientes en función de cómo se han contestado, incluido el que contestó mal, porque ahí la van a tener que blanquear la pregunta. Dice, yo levanto el cartoncito rojo y era azul, estoy muerto, pero va a tener que justificar por qué, y vamos a escuchar todos la moderación mía, de manera que eso ya es una vez más que ustedes ven el tema. Luego yo voy a hacer una pequeña presentación que va a ser más corta en general que las de acá, referida al tema, como para ordenarlo y terminar de sintetizarles lo que ustedes han estudiado. Y al final de todo, una discusión en general de lo que haya surgido o nuevas cosas en función de las preguntas y de mi presentación o de comentarios que hayan surgido antes. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes participen más. Si se ponen a pensar, ¿cuántas veces vieron el tema? La primera, cuando yo se los di para que lo lean solos en su casa. La segunda, en el examen individual. La tercera, lo discuten con sus compañeros. La cuarta, cuando yo hago de moderador entre los que contestaron bien y los que contestaron mal. A veces les hago responder a los que contestaron bien por qué respondieron, como tratando de explicarle a los que contestaron mal. Ya van 4 veces. La otra es cuando yo se los presento y si bien no es una vez más, la discusión final. Entonces eso le genera a ustedes un mecanismo muy diferente que la monotonía y la narcosis por hipercapnia, que le genera una charla normal. Sí, es así. Me parece que es más beneficioso para ustedes y más liviano para mí. Pero si ustedes se ponen a pensar cómo transcurre esto. Un tipo que sabe el tema y 50 que quieren
3 aprenderlo y 47 están dormidos. Después de los primeros 15 minutos. Bueno, eso es así. Entonces yo trato de darle una dinámica, pese a que sean charlas convencionales. Eso. ¿Quién está? Ariel, ¿es eso vos? ¿Ahí? ¿Listo? Sí, 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 sí. Bueno, para hacer un ejercicio, yo escribí 3 preguntas hace un rato, así como para que vean. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio simulado, pero no les di las preguntas individuales a ustedes, las vamos a tratar de contestar entre todos. Ustedes leyeron los 2 capítulos y les hago una pregunta. ¿El árbol bronquial tiene divisiones o generaciones? ¿Está en auto power off o va a quedar prendido? Listo. No tiene clave, ¿no? A lo largo de ellas, la movilización del aire no obedece a las mismas leyes físicas. ¿Correcto? ¿Eso le prestaron atención a ese tema? Algunos parece que sí. Bueno, bien. Después vamos a ver por qué es útil saber eso o no. ¿Cuáles son esas 2 leyes físicas? ¿Cómo se llama? La convección y difusión. ¿La convección ocurre primero o...? Perfecto. Bien. Entonces, yo les había puesto unas opciones, como por ejemplo para que ejercitemos lo que va a ser la clase siguiente, la clase que viene. De la generación 5 a 11 es la pregunta A, que tienen sostén cartilaginoso. De la 12 a la 16, que no tienen sostén cartilaginoso. En la vía aérea de conducción o en la zona respiratoria terminal. ¿Dónde pasa de convectivo a difusivo? Claro. No está bien formulada porque no está para que la lean solos, por eso como la traía yo me la puse tipo de ayuda a memoria. De 12 a 16 sin cartílago, las repito de vuelta, de 5 a 11 con sostén cartilaginoso, de 12 a 16 sin cartílago, en la vía aérea de conducción o en la zona respiratoria terminal. En la respiratoria terminal. Entonces vamos a hacer acá una cosa que es, primero, ¿por qué es útil saber eso? Porque en realidad, cuando ustedes propulsan un fluido dentro de unos caños conductores, ocurren un montón de cosas, que ya las vamos a ir viendo, que son muy parecidas en el fluido aéreo versus el fluido líquido, que es la sangre. Eso por un lado. Por otro lado, en la medida que nosotros nos vamos desde la tráquea, que sería mi brazo, a los bronquios, las resistencias van cayendo porque la sumatoria de los 5 dedos es en general más área que la tráquea de origen. Cuando ustedes van a ventilar a un paciente, especialmente un pediátrico que tiene vía aérea resistente, pequeña, ocurren un montón de cosas y que ustedes las van a poder detectar con el monitoreo ventilatorio. Esas cosas dependen de mucha física que ocurre dentro del árbol bronquial. De hecho, lo que nosotros monitorizamos es la repercusión de presiones, de flujos, de presiones medias, de expiración, de inspiración, de curvas, de un montón de cosas. Entonces, pero por otro lado, si ustedes tienen en cuenta la zona respiratoria terminal, es la zona donde empieza a haber intercambio. Perfecto. Eso nos sirve para algunas cosas. Esa zona tiene una física muy, muy particular. La zona respiratoria para adelante, hacia distal. Que se va un poquito de lo que es la física de lo que ustedes se pueden imaginar del fluido transitando por un caño. ¿Por qué está dado de ese modo? Porque la biología lo decidió así. Entiendan que es al revés. Ustedes muchas veces leen libros y dicen, ay, qué bien, mirá cómo lo describieron. Claro, sí, pero en realidad lo único que se hizo es tratar de darle un formato cognitivo para que se entienda qué funciona dentro. Y eso tiene que ver con que ustedes, por ejemplo, ¿alguien escuchó este término? ¿Oxigenación o ventilación apneica? ¿Qué es eso? No importa, yo les estoy preguntando, porque ya que lo escucharon, algunos lo escucharon. ¿En qué contexto lo escucharon? No importa, para eso estamos acá.
Bueno, tenés una mezcla de algunos conceptos. Dame, Ariel. Ah, está acá. Dame. Me hubieras dicho de arriba, no vengas. Hola, hola. Ajá. Vení, les voy a dar el micrófono porque la gente del interior no escucha tu pregunta si no tenés audio. Sí, no importa, no importa. No. No, lo que yo había entendido, Esto es un intercambio como si estuvieran en un ateneo de la residencia, porque si no lo hacemos así, no sirve. Justamente te voy a aclarar cosas yo, tras tu comentario, entonces es útil que lo hagas. lo que había entendido era que cuando, incluso estando en apnea, cuando no hay mecánica ventilatoria, digamos, si hay algo de oxígeno en luz alveolar, difunde hacia la luz capilar. Esa difusión de oxígeno genera una presión negativa, un gradiente de presión negativa a nivel alveolar, y si al paciente se lo está no ventilando, ¿cómo decir? Si se le está metiendo flujo alto en la vía aérea superior, el oxígeno desde las vías aéreas superiores va a ir, obviamente por convección supongo, hasta la luz alveolar, incluso sin mecánica ventilatoria. Es como que esa presión negativa a nivel alveolar hace que... Yo te entendí perfectamente, está bastante bien descrito para alguien que por ahí no ha entendido del todo estas cosas. Entonces vamos a aclarar esto, perfecto. Porque yo que entiendo, capaz que se te lo hay que explicar a otro, pero no importa. Entonces vos pusiste acá, les voy a traducir a tus compañeros lo que vos querés decir, pero no está mal el concepto. La ventilación apneica justamente se trata de difusión. Pero para que difunda el oxígeno tiene que tener mayor concentración de un lado de una membrana que del otro, tipo FIC. Y esto es como una membrana virtual, que está dada por la característica de las divisiones de la vía aérea. El paciente, para que ocurra esto que vos acabas de describir, que ahora lo voy a decir mejor, pero está bastante bien descrito, tiene que estar conectado al oxígeno. Y ese oxígeno tiene que ser puro, para que siempre de este lado haya el 100% o más que lo que necesita el paciente, y que en la medida que hay faltante de oxígeno, suponte que vos le das una presión continua, no tiene que estar a flujos altos porque si no explota el paciente. Que es como cuando te olvidás la bolsa cerrada y conectado. Eso tiene que haber un equilibrio de presiones, que hay formas de lograrlo. Entonces vos le administrás oxígeno a una presión constante, que no debe ser mayor que la lesiva para la vía aérea. Ese oxígeno está ahí como presionando a la espera. En la medida que dos moléculas se van por el alvéolo, hay dos moléculas que están esperando para entrar. Y ahí prácticamente no hay un flujo convectivo, es difusivo eso. Bueno, ese mecanismo ocurre permanentemente en ustedes cuando están ventilando ahora. De hecho, aún con ese mecanismo se puede eliminar el dióxido de carbono parcialmente, porque como es difusivo y viene saliendo, las que se llenan desde la sangre nueva que viene al alvéolo empiezan a empujar hacia la vía aérea proximal. Tarda, porque para que ese mecanismo llegue a la boquilla del tubo endotraqueal tenés que tener una PACO bastante alta en sangre, pero el mecanismo funciona de ese modo. No tiene que ser flujos altos porque no hay que explotarlo al paciente. Tiene que tener una presión continua, de manera tal que esa presión continua es como si yo agarro, no sé, arena o barro entre mis manos. Si es suficiente fluido, la presión continua va a hacer que salga por entre los dedos algo. Bueno, es lo mismo. Falta dos moléculas de oxígeno, dos que se reponen por espera difusiva. Básicamente es una membrana virtual que está generada por este mecanismo. Bien, no iba a escribir algo, pero no. Cuando escriba va a salir allá. ¿Por qué no está activado, Dani, esto? ¿Cómo? Ah, me había olvidado, hace 1000 años que no lo uso. Ahí está. Bueno, vamos a escribir ahí alguna cosa. Bueno, en este sector están como prohibidos las cosas físicas. Está bueno esto, sí. Bueno, bien. Vamos con otra. Yo tengo diapositivas después para hablar un poco de esto. La resistencia vascular pulmonar se ve afectada por el ciclo respiratorio. Eso lo habrán visto en el capítulo. Durante la inspiración del ciclo ventilatorio mecánico, la resistencia de los vasos intraalveolares, marque la correcta, no cambia
disminuye, aumenta o aumenta simultáneamente con los parailiares. Bien, le prestaron atención. Bien, 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 bien. Aumenta. Ahora vamos a revisar algo de esa cosa. Vamos a ver un poquito de algunas charlas mezcladas para que vayan integrando el tema. La variación de los volúmenes y capacidades pulmonares influencian las resistencias vasculares. Está relacionada con la pregunta anterior esta. Como concepto de poscarga del ventrículo derecho, detrás de ese concepto de resistencia vascular pulmonar. Marquen la afirmación correcta. Los vasos intraalveolares disminuyen su resistencia a capacidad pulmonar total. ¿No? Bien. A volumen residual, los vasos extraalveolares aumentan la resistencia. ¿Es verdadero eso? ¿Qué sucede habitualmente? A volumen residual es la izquierda de la gráfica. Lo estoy ayudando con eso. En el examen no le voy a decir esto. Es la izquierda de la gráfica. Dice, los vasos extraalveolares aumentan su resistencia. ¿Cómo? Volumen residual es esto. Lo que queda a una expiración normal. No, ahora lo vamos a ver a eso. Es falso, es falso. Es falso porque los vasos extraalveolares se distienden en conjunto con el alvéolo porque están tironeados en la anatomía histológica de las unidades. Entonces, en la medida que le das más volumen, la verdadera sería la derecha de la gráfica. Y esta es falsa. Ahora lo vamos a hablar a eso. Este ejercicio... Ahora te muestro el gráfico, está hecha tramposa a propósito, porque le estamos analizando ítem por ítem. La capacidad residual funcional es el punto óptimo para mejorar la resistencia vascular pulmonar. ¿Es correcto eso o mentira? La capacidad residual funcional es el punto óptimo para mejorar la resistencia vascular pulmonar. ¿Sí que? ¿Si es cierto o si es mentira? ¿Si es cierto? Bien. El comportamiento dinámico de los vasos extra, extra y parailiares promedia la resistencia vascular pulmonar. ¿Eso es verdadero? ¿Es confuso? ¿O tendrían algo que agregarme? Sí, es un juego de palabras porque en realidad cuando vos te pones a analizar esa gráfica, vos es el que frunce el ceño. Cuando te pones a analizar esa gráfica, todo esto te lo tenés que plantear porque cuando vayas a hacer diagnósticos, que después esto es una etapa posterior, si vos no tenés muy claro esto, la realización de un diagnóstico sobre las curvas y sobre un montón de cosas que están sucediendo no es fácil. Y se transforma en una cosa absolutamente intuitiva y súper fácil en la medida que se entiendan estas cosas primero. Bien. Nada, eran 3 o 4 preguntas que yo quería traer para ejercitarles un poco eso. Vamos a ver un poquito alguna cosa. Porque esta no la pensaba abrir, pero la voy a abrir. Preguntas sobre esto, ¿qué les pareció lo que leyeron? ¿Tienen idea de la anatomía? ¿Tienen algún soporte de alguno de los residentes o médicos de planta que están con ustedes? Pregunto, es una pregunta esa, que en lo que sería el método de comunicación requiere una respuesta. Claro. Guárdame que no sé dónde la tengo, la diapo esa. Déjalo porque por ahí lo...
¿Cómo me jode esto? Ahí está. Qué chiquitito se ve. Perdón, pero se me bloqueó la computadora cuando la traía y tuve que resetearla. Y tenía las aplicaciones todas abiertas. Y ahora me causó conflicto esto. Ahora voy a explicar bien en contexto esto del... Nosotros cuando ventilamos pacientes, lo que nos sucede es algo como esto si no lo hacemos bien. ¿Sí? ¿A qué está apuntando todo esto que estamos estudiando, que por ahí no tiene sentido en lo inmediato? A evitar las atelectasias durante la ventilación mecánica, que es un hecho frecuente, muy lesivo y con mucha complicación posoperatoria e intraoperatoria. Lo que pasa es que en el intraoperatorio, cuando no se le presta atención, uno levanta la fracción inspirada de oxígeno y el paciente sigue saturando 99. El problema es hacerlo saturar 99 con fracciones inspiradas de oxígeno baja. Ustedes me dirán, ¿por qué, doctor? Bueno, sí, porque nosotros hace unos 300 millones de años que venimos ventilando oxígeno al 100%, al 21%. Y de repente se encuentran con un anestesiólogo que dice, mire, yo me voy a desestimar todo ese tema de usted que viene tantos años respirando como especie el oxígeno al 21 y le voy a poner caprichosamente al 100%. ¿Por qué? Porque a mí se me canta, porque hoy a la mañana me levanté 100%oso. Bien, eso hay que planteárselo, yo se los digo así irónicamente, pero eso tiene una gran realidad. Entonces ocurren un montón de cosas que si nosotros no aprendemos eso, estamos en problema después. Y vamos a ver qué sucede con esto. ¿Dónde tengo eso? Acá. Bien. Esta es la curva que yo les estaba preguntando recién. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, estos son cortes histológicos de lo que sucede con el pulmón cuando nosotros lo ventilamos. De un modo o el otro, o lo que sucede en forma intermitente. Ustedes ventilan a un paciente, vamos a ponerle a 12 por minuto. 12 por 60, ¿cuánto es? 720. Bueno, o sea que si lo hacen mal, son 700 veces por hora, 720 veces por hora que están haciendo un proceso mal en la ventilación del paciente. Es un proceso bastante repetitivo como para que haciéndolo mal no sufra las consecuencias el pulmón sobre el cual nosotros estamos trabajando. Si ustedes se fijan, esto es volumen residual, ahí a la izquierda, ahí abajo, y esto es cómo se comporta la resistencia vascular entre los vasos intra, extra y parailiares. Perfecto. Esta es la curva, una evolution de la curva que tienen en el libro, porque las imágenes histológicas en el libro eso no están. Después cuando veamos ventilación mecánica lo vamos a ver muy bien, pero lo que quiero demostrarles es por qué eso es importante. Si ustedes se fijan cómo se comportan estos, que son los vasos alveolares, en la medida que nos desplazamos hacia la capacidad pulmonar total, aumenta la resistencia vascular. ¿Correcto?
que son esos de esta curvita de acá. No sé si me puso... No, no está. Ah, sí estaba. Bien, son esos de la curvita. Lo que sucede con los vasos extraalveolares es que descienden su capacidad porque están en una situación histoanatómica que están tironeados desde afuera en la medida que los alvéolos arrastran con volumen esa histología de la zona de los vasitos extraalveolares. Los parailiares prácticamente dependen de las presiones pleurales y si nosotros tenemos un problema con los parailiares estamos con otros problemas hemodinámicos que ya es mejor no meternos en este momento. Lo cierto es que si nosotros dejamos al paciente, ¿para qué están estas imágenes histológicas? Ustedes habrán visto que aquí, vamos a ver la del medio, en la pared de este alvéolo superior hay unos puntitos negros. Esos puntitos negros en la pared blanca son vasos intraalveolares. Esos vasos intraalveolares tienen distintos comportamientos en la medida que nos desplazamos a la derecha o en la medida que nos desplazamos a la izquierda. Si ustedes se fijan a la izquierda, los vasos intraalveolares, que serían los puntitos negros que están en estas paredes cuasi colapsadas, han desaparecido. ¿Sí? Bien. Por otro lado, en la medida que vamos aumentando el volumen alveolar, también empiezan a desaparecer porque el grupo de alvéolos que se han tomado son prácticamente los mismos. Y sin embargo, fíjense que aquí se ve uno en la esquina, pero ese es un extraalveolar. Los intraalveolares desaparecieron todos. ¿Qué significa eso? Que los comprimieron. Y al comprimirlos, ustedes tienen unas características que después veremos en algo que se titula interacción corazón-pulmón, que el ventrículo derecho no se banca muy bien todo lo que le suceda con poscarga por delante, o sea, con esfuerzo sistólico, porque es un ventrículo débil. Entonces, por otro lado, ocurren varias cosas. ¿Qué pasaría si yo transito desde derecha a izquierda 720 veces por hora este proceso? Que voy desde el cierre casi total hacia la apertura casi total. ¿Qué pasaría? Si yo les hago 700 veces por hora el dedito así, a tope acá y a tope acá, no se los quiebro, pero se lo hago 700 veces. Dice, bueno, mirá, en un rato voy a tener la articulación medio hecha pelota, si la articulación tuviera meniscos me va a ir mal y los ligamentos no la van a estar pasando bien, ¿correcto? Eso en el dedo. Y en el pulmón pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que en el dedo uno le pega una trompada al otro que se lo está haciendo. En cambio el pulmón, por paciente dormido, ocurre exactamente lo mismo y es el comienzo del biotrauma, que es parte de la respuesta inflamatoria sistémica que pueden llegar a sufrir los pacientes por una ventilación mecánica inadecuada. Entonces, para que se ubiquen qué tiene que ver esto, porque después va a haber que estudiar también qué son los volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a estudiar también qué es el tema de la ventilación, la ARM en quirófano. Este título de acá, ustedes no le presten atención porque restaurar la CRF también es una maniobra y hay formas de saberlo. Entonces, esto es una parte de lo que nosotros tenemos que saber para poder acceder a un ventilador mecánico. Entonces me dicen, a ver, doctor, lo hacemos todos los días sin andar viendo esta curva. En la medida que ustedes se empiecen a culturizar, van a aprender dos cosas. Que la curva uno la ve, pero primero hay que saberla y entenderla. Y tener las herramientas que son la exposición en el monitor de la curva que no tengo, porque esta curva yo no la tengo graficada así y hay pelotitas de colores que van para acá y me dice, doctor, quédese en la verde que acá estamos. No me lo dice eso. Pero sí tengo herramientas para poder hacerlo. ¿Qué estoy tratando de decirles con esto? Que en realidad estos datos, que ahora son simplemente datos, cuando los empiecen a integrar van a ser información. Y al ser información serán integración de datos y ustedes van a poder sacar conclusiones para hacer las cosas mejor. Bien. A ver qué hay por acá. Bueno, corroborando eso, si ustedes miran las imágenes histológicas acá, fíjense que todo este pulmón de aquí está como hepatizado. ¿Sí? No tiene aireado. Lo aireado es lo blanquito. Bueno, es proporcional a lo que sucede con los volúmenes esos. Los pulmones se cierran cuando nosotros... Si ustedes se ponen a pensar una cosa que es muy elemental y la tienen que aprender hoy para lograr la diferencia. Todos han puesto pacientes en ventilación mecánica. ¿Qué sucede con las fuerzas ventilatorias respecto a las que tienen ustedes ahora? Están invertidas. ¿Y cómo es el ciclo ese de inversión, si me lo tuvieran que describir? Perfecto, entonces, bien, ya con ese dato me alcanza, quiero seguir yo ahora, ¿por qué? Porque respira a presión negativa, me dice él. ¿Y qué ocurre primero? Se abren los alvéolos.
¿Qué pasa cuando yo te meto un tubito en la boca y la presión negativa pasa a presión positiva y la presión positiva primero entra a la tráquea, luego se distribuye por todos lados y en los alvéolos ¿qué? Entra uniformemente si puede. ¿Por qué? Porque ya esos alvéolos van a depender de un montón de fuerzas que los están derrumbando, intentando colapsar y aplastar, que la presión positiva desde afuera los tiene que abrir. Pero que en algún momento la aspiración va a hacer que ese aire salga y que los alvéolos esos pierdan volumen. Y pueden pasar varias cosas. Una, que mantengan abierto, pero otra también puede ser que se cierren en cada ciclo. 700 veces por minuto, de vuelta en misma historia. Cierro a fin de expiración. Nosotros no tenemos ese mecanismo funcionando ahora. Nosotros tenemos una cosa que se llama volumen de cierre. ¿Qué es el volumen de cierre? Donde la vía aérea, vamos a llamar esférica, está comunicada con la vía aérea recta, equilibra las presiones desde adentro y las presiones desde afuera de la vía aérea generan un colapso de esa vía aérea. ¿Para qué está eso en la fisiología? Para evitar la atelectasia no, porque la biología no sabe de atelectasia, sabe de otra cosa. Eso, si el alvéolo se cerrara, está en un punto óptimo de diámetro en donde está... A ver, si ustedes inflan un globo de cumpleaños, cuando el globo está desinflado, el feliz cumpleaños está bien tintado. ¿Correcto? Pero cuando está inflado, nadie le sacó tinta, nadie lo lavó, pero se ve más borroso. ¿Es correcto o no? ¿Qué pasó con la tinta que estaba escrita? ¿Qué? No. Se separaron las partículas que la mantenían como bien clara y definida, los píxeles, se abrieron. Por eso ahora se ve más borroso. Sucede lo mismo con el surfactante. El surfactante, cuando el alvéolo está grandote, por unidad de área, hay menos que cuando el alvéolo está chiquito, que es el punto óptimo del cierre. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo dejo que se colapse todo? El alvéolo seguiría con el mismo surfactante en el ciclo inmediato, porque el surfactante después se va a la miércoles de la vía aérea. ¿Qué pasaría si yo lo dejo que se cierre? Voy a necesitar fuerzas mucho más importantes para empezar a abrirlo primero, transformarlo en el globito que me dejó la capacidad y recién de ahí empezar a la fácil. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo destruyo todo ese tema, por no conocer estas cosas, se me empieza a mezclar un poco el problema de que empiezo a tener un pulmón diferente y en el monitoreo que yo aprendí, me van a empezar a aparecer cosas que se solucionan con estas tonteras muy elementales. Para eso está el monitoreo y para eso está la fisiología primero. Bueno, vamos a ordenar un poquito. Voy a abrir ustedes, así les es conocido, esto, que me parece que sí les es conocido. ¿Correcto? ¿Sí? Este es el 4. Perfecto. Vamos a ir a algunas diapositivas de esto. Si las agregué acá, no están acá. Se me hizo pelota todo lo que tenía guardado. Acá. Bien, vamos a ordenar un poco. Esta diapositiva es la que yo les mostré la semana pasada. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿O no? Esto no lo vimos. ¿O sí? Lo pasé rápido. Bien. Bueno. Vamos a seguir con esto. No, esto es para física. Después lo vamos a dejar. El oxígeno al 21%, vamos a repasarlo. Una presión de 159, que es lo que tenemos nosotros cuando expiramos ahora, aire ambiente. Si ascendemos a la montaña, obviamente la presión desciende. Y los 400 milímetros de mercurio de presión atmosférica, ahora con el 21%, nos han afiliado. Eso es hipoxia hipobárica. ¿Podemos hacer hipoxia hipobárica en la mesa de anestesia? ¿Sí o no?
Hipóxica hipobarémica es cuando vos tenés menor presión del gas correspondiente, en este caso oxígeno. ¿Se puede o no? ¿Por qué? ¿Y en qué circunstancias puede lograrse eso? En realidad lograrse no es un logro hacer eso. Es otra cosa. ¿En qué circunstancias? Sí, pero casi no hay en los quirófanos y la hipoxia hipobarémica sigue. Esa es una, era muy peligrosa. Por eso tienen la alarma de hipoxia los sistemas. ¿Qué otra situación? ¿La siguen teniendo ustedes aunque no tengan óxido nitroso? ¿Eh? Cuando el flujo de admisión de gas fresco desde los flujímetros ofrece menos mililitros de oxígeno por minuto que los que consume el paciente. Y ahí les habrán escuchado ustedes la técnica por bajo flujo. Y no les aclararon esto. Es muy importante. Porque cuando uno decide el oxígeno metabólico, tiene que tener cuidado con el sistema no se le vuelva hipóxico. Porque vos le das 150 mililitros por minuto y el paciente te consume 220 y al cabo de próximos minutos vas a empezar en un déficit que cada minuto te está faltando una X cantidad de mililitros. Bien. Presión alveolar de oxígeno, ¿esto lo leyeron? Presión inspirada de oxígeno. ¿Qué diferencia hay entre flujo de gas fresco y volumen minuto respiratorio? Vamos a ir directamente al capítulo. Vamos a ir al capítulo. Bien, repasemos esto. Acá está clarísimo lo de los alvéolos, lo de los vasos intraalveolares y extraalveolares. ¿Sí? ¿Ubican esto? Vasos intraalveolares, vasos extraalveolares. Y fíjense que acá el diámetro de los alvéolos es menor. Parece ser un alvéolo de fin de expiración. Y este es un alvéolo de fin de inspi. Fíjense que los puntitos negros de acá están prácticamente colapsados de acá. Sin embargo, el de acá, que está tironeado, aumentó el diámetro respecto de este. Que les quede bien claro eso porque después lo vamos a ver en ventilación mecánica muy concretamente. Perfecto. ¿Saben qué es esta entidad física que nos van a escuchar mucho repetir? Algunos sí, otros no. ¿El resistor de Stirling? Bueno. El resistor de Stirling está desparramado por todos los lugares del organismo. Así que más vale que se lo aprendan. Por ejemplo, cuando ustedes hacen edema intersticial por mal uso de los fluidos, el resistor de Stirling está en los capilares distales. Está en las venas y se arma una especie de síndrome compartimental. O hipoxia por hipoflujo, depende si se arma primero en las venas o primero en las arterias. Y por poner tres entidades, ¿qué es el resistor de Stirling? Es esta entidad física, de la física, que consta de una caja con un tubo colapsable por el medio. En la medida que la presión externa de la caja aumente y supere la presión intraluminal del tubo elástico, este tubo se va a colapsar. ¿Correcto? Fíjense aquí, tengo la caja exterior, el alvéolo, el vaso interior, cualquiera de los vasitos que quiero, que tengo de ahí. Pero también ustedes me hablaron de volumen de cierre recién, que la vía aérea se queda cerrada para evitar que salga la última parte del aire. Eso es un resistor de Stirling. La presión externa supera a la luminal de ese vaso, en este caso que tiene un fluido aéreo. Y cuando yo tengo las yugulares, tienen un resistor de Stirling. Las yugulares internas también, son un tubo colapsable pero no colapsado. Cuando el paciente se pone hipovolémico, se pueden colapsar porque la presión externa atmosférica supera a la intraluminal del vaso. ¿Y qué pasa por la contraria? Dice, tiene ingurgitación yugular. ¿Qué es la ingurgitación yugular? Las presiones internas superando por mucho a la atmosférica, por eso las yugulares están así y hasta acá arriba. Son resistores de Stirling que nos van a escuchar mucho y especialmente en la vía aérea y en el aparato cardiovascular. ¿Y qué pasa con esto? Si ustedes arman este modelo, es muy fácil darse cuenta que los vasos intraalveolares serían esto y que los alvéolos son esto.
Y que si yo manejo mal las presiones de la vía aérea, probablemente supere por mucho esto. ¿Alguien sabe cuál es la presión de arteria pulmonar? Estaba en el capítulo este. Estimada en milímetros de mercurio. ¿12? Perfecto. Vamos a poner 15, 18 de promedio. Sí, ahora como están ustedes. ¿Ustedes tienen monitoreo de ventilación mecánica en los monitores de sus hospitales? Todos no. Todos no. Los que tienen monitoreo de ventilación mecánica tienen también dentro de esos ítems presión media de vía aérea. Me alegro. Bien. ¿Cuánto es 18 milímetros de mercurio de presión de arteria pulmonar en centímetros de agua? Agarren cualquier calculadora, están autorizados a agarrarla. Búsquenla, el conversor. 18 milímetros de mercurio pasados a centímetros de agua. Y ahora les voy a hacer esta pregunta. Les voy a decir por qué les hago esta pregunta. ¿Cuánto les dio? 1,36 es el factor de conversión. ¿O 0,75? Bien, 24 centímetros de agua. Acá viene una gran confusión que la literatura todavía no ha solucionado eso, porque deberíamos hablar en las mismas unidades. Porque si esto, puedo medir lo azul en centímetros de agua y lo rojo, la literatura me conmina a leerlo en milímetros de mercurio, es como que nunca tomo magnitud de lo que está sucediendo. Sin embargo, yo podría saber a través de la presión media de vía aérea, si tradujera los dos números a centímetros de agua, ¿cuántos milímetros de mercurio tengo en la presión en la arteria pulmonar? ¿Entendieron la idea? La literatura es distractiva en esto, porque es como que se hablan de cosas diferentes. ¿Cuántos milímetros de mercurio tenés de presión PAP? Te dicen. Sí, perfecto, 18. Muy bien, ¿y cuánto tenés de presión media vía aérea? 19 centímetros de agua. ¿Y qué es eso? Son patos y gallaretas y peras y manzanas mezcladas. Sin embargo, si uno lleva a la misma unidad, hagan la que quieran, traduzcan la vía aérea a milímetro de mercurio, no importa, van a tener una magnitud de donde su vía aérea puede estar trastornando el flujo de la arteria pulmonar, o aumentándole la resistencia o directamente colapsándolo. Y le hago una pregunta: si yo levanto mucho la presión de acá y este vaso deja de circular sangre porque queda comprimido entre los dos, ¿cómo se llama esa unidad alveolar? ¿Lo estudiaron también en ese capítulo? Es ventilada y no perfundida. ¿Cómo? Espacio muerto alveolar. Perfecto. ¿Qué me da el espacio muerto alveolar a mí en el monitoreo sencillo que ustedes tienen ahora? Ustedes tienen capnografía y oximetría. Los tienen todos para una anestesia general. Bien, ¿qué modelo voy a tener en el capnógrafo? Con un paciente que tiene gran cantidad de sus unidades como espacio muerto alveolar. Depende si voy a tener hipercapnia. Porque si son poquitas, todas las que no ventilan le van a prestar a las demás el dióxido de carbono que pasa de golpe, que no va por ellas. ¿Correcto? Pero si son muchas, yo voy a tener que el aire inspirado prácticamente va a ser igual al aire expirado. ¿Por qué a qué estoy apuntando al monitoreo con esto? Porque este monitoreo es posible que después lo vamos a ver bien ordenado en la medida que aprendan la anatomía y esta fisiología elemental. Ustedes van a tener, en la medida que las han sacado gases ya, toman el valor de end-tidal de dióxido de carbono en el momento que sacan la muestra de gases. Muy bien, me alegra mucho, porque están por lo menos yendo por lo que corresponde. Perfecto, ¿para qué sacan esa muestra de gases? O sea, sacan la muestra de gases, ¿para qué toman la referencia del end-tidal de ese momento? ¿Qué hacen después con ese dato? ¿Cómo? Para que no escucho yo te escuché a vos. ¿Cómo? El delta CO2, entendía 70 desde acá. Perfecto, brecha capnográfica me dijo él, es lo mismo. Delta CO2. ¿Para qué? Y no cometer el error de algunas personas que cuando le da una brecha muy amplia, en vez de pensar que están ventilando mal al paciente, mandan a arreglar el capnógrafo porque dice que no coincide con los gases.
un boludo normatizado por ISO 9000. Muy pocos camarógrafos andan tan mal. Y sí, muchos pulmones están mal ventilados. Perfecto, acá les voy a tirar otro dato detrás de esto. Vamos a aquel cosito. Les voy a dar un ejercicio para que lo hagan mañana cuando entran a la anestesia general. Si yo tengo la curva camerográfica, ¿sí? Eso. El end-tidal es este punto. Y esto es, vamos a ponerle un end-tidal con 12 de frecuencia por minuto. Pero el camnógrafo es un monitor muy contexto dependiente. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos desfigurar. ¿Qué pasaría si yo les pongo 24 de frecuencia respiratoria? ¿Dónde va a caer el otro ciclo? Ahí. Están más cerquita. Y si yo traslado hasta acá, ¿cuál va a ser el end-tidal respecto del que estaba midiendo hace un rato? Y si saco gases en el mismo momento, brecha alta. Artefacto por frecuencia, aunque el pulmón esté bien ventilado. Pero les voy a dar una herramienta para que sepan la PACO, si el pulmón está bastante bien ventilado, con más del 95%, 90% de los alvéolos involucrados en la ventilación. Si ustedes ponen la frecuencia en 4, va a caer por acá. Entonces, esto le va a permitir al end-tidal expresar las unidades alveolares más lentas que no las estaban expresando a la velocidad, a la frecuencia que tenían previa. Este valor de acá es prácticamente presión arterial de dióxido de carbono. Eso lo pueden hacer mañana. Pero para eso necesitan dos cosas. La primera, estar bien ventilando al paciente. Y la segunda, tomar el end-tidal del primer ciclo, porque si ustedes lo dejan 2, 3 o 4 ciclos va a tener hipercapnia por hipoventilación, y no es la idea. La idea es solo expresar los alvéolos que entre este punto y este no se estaban expresando porque la frecuencia se los impedía. Esto es lo que quiero que ustedes... Lo vamos a volver a repetir, no se preocupen, pero con que estemos por este territorio navegando ya es bastante a esta altura. ¿De acuerdo? Eso es una buena medida que ustedes pueden hacer mañana. Ponen la frecuencia en la menos que le dé el respirador. No se lo olviden, porque dentro de media hora, claro, van a tener 140 de PCO2. Entonces es un solo ciclo y el primero. Puede venir una brecha amplia. Ustedes ahora hagan lo siguiente. Usted tiene una tarea más para hacer cuando saquen gases. Consignar el end-tidal de los ciclos normales a los cuales estaban ventilando. Y consignar un segundo end-tidal que es el de la fracción, el mostrado con una frecuencia. Hay mesas que dan creo que 3. General Electric da 4 como mínimo. No da menos frecuencia, digamos. No lo puedo poner a 1 por minuto y que el end-tidal sea 100 kilométrico. ¿Correcto? ¿Por qué se aprovecha esa trampa? Porque en realidad la curva, al ser inclinada, el ángulo de fase 2-3, que después vamos a ver camografía, vamos a ver, ustedes déjense llevar e incorporen términos nada más. La fase inclinada esta de 2-3, al ser así en diagonal para arriba, me permite a mí que los alvéolos más lentos también tengan oportunidad de expresarse. ¿Quiénes serían estos de la punta? ¿Los que están más cerca de la pleura o los que están más cerca del ilio? Sí, eso es así. Y por otro lado, quiero repetir esto. Si ustedes están para el adulto en una frecuencia respiratoria inadecuada, está con una cosa que se llama, en más me refiero, inadecuada en más. Un adulto le pone, no sé, 45 de frecuencia respiratoria. Ese adulto va a tener 28 de end-tidal. ¿Por qué? Porque está midiéndola por acá, el end-tidal. ¿Qué pasa cuando le sacan gases? Tiene 120. Y dice, brecha alta. A mí me dijeron que cuando yo tengo brechas camerográficas altas hay que aumentar el reclutamiento y no sé qué zaraza que después vamos a ver. Que es cierto. Pero hay que diagnosticar todo esto primero. ¿Correcto? Entonces ahora 3 cosas. Gases,
N-Tidal normal más N-Tidal la frecuencia de 4, en el caso mío, y será de 3 o de 2 en el caso de alguno de ustedes, no lo sé qué mesa tienen. Bien, entonces a esto estamos apuntando con estas cositas. Vamos a ver acá. Esto. La difusión de los gases también la leyeron. ¿Cómo se llevan con esas cosas de las fórmulas de matemática y física y todo eso? Yo les doy un consejo, tempranamente. Los que están atrasados en eso pierdan un rato reforzando lo que cada uno de ustedes sabe que tiene flojo de esa parte. Porque esas fórmulas, una vez que uno las aprende, hay dos o tres tipos de fórmulas. Unas son las que hay que acordarse. ¿Qué sé yo? Contenido arterial de oxígeno. Yo agarro ahora, tiqui, 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 tiqui. Y hay otras que hay que entender aunque uno se olvide la fórmula. Y no la sepa hacer más, no importa. ¿Por qué? Porque esas fórmulas son las que es necesario conocer quiénes componen la variable que dice. Vieron que a la izquierda de la fórmula dice fulanito igual a chorizo de fórmula. ¿Es correcto? Fulanito es el que a mí me interesa. Y la fórmula capaz que termina no siendo tan importante, pero sí importa mucho quiénes componen, especialmente si hay una división, porque los de abajo son inversamente proporcionales y los de arriba son directamente proporcionales. Y eso nos sirve a nosotros para sacar conclusiones después, aunque la fórmula tengamos que ir al libro o a la computadora a buscarla, no importa. Pero entiendan el contenido de la fórmula, porque eso es la fisiología detrás del dato matemático en apariencia, abstracto, pero que después sirve. ¿Correcto? Entonces les digo que los que están medio flojos vayan a buscar literatura para reforzar esa parte, porque si no, cuando se empiezan a quedar atrás en esto, esas fórmulas son necesarias a echarle mano en cualquier momento. Perfecto. Una cosa importante es esto, que quiero discutir, que tiene que ver con lo que ustedes estudiaron. ¿Le prestaron atención a estos dos datitos que estaban por ahí perdidos? Yo no sé si la versión que tienen ustedes del Belda, la que cargué, es uno que está marcado y remarcado o está limpio. Está bien. No me acuerdo cuál cargué en el campus, porque yo lo tengo oculto o habilitado, entonces lo abro. Para que, claro, pero tiene algunos llamadores que son como elementales para el capítulo, que es las cosas que están marcadas. Perfecto, entonces vamos a hacer hincapié un poco esto y vamos fácil, por lo que veo le han prestado atención. Entonces, el oxígeno, el CO2 difunde 20 veces más que el oxígeno. A causa de justamente esto, que es la solubilidad en agua, que es el componente fundamental de la sangre. Y eso nos da la posibilidad de analizar esta curva, que tiene importancia, porque en realidad, ¿le prestaron atención a esto? ¿Sí o no? Bueno, vamos a analizarla. Fíjense que acá hay frecuencia cardíaca. Y acá hay PO2. Cuando la sangre pasa por la unidad alvéolo capilar, pasa a una determinada velocidad y tiene una determinada distancia para transitar en contacto con el alvéolo. En esa tiene que hacer todo lo que puede hacer en ese ratito, que es desembarazarse del dióxido de carbono y cargarse del oxígeno. Difusión más bioquímica en el caso del dióxido de carbono. Y la bioquímica en el caso del oxígeno y la oxihemoglobina. Eso está bastante medido y tiene su tope fisiológico. ¿Qué significa eso? Que en realidad hay un punto en el cual, si ustedes se fijan, la PO2 no aumenta más, que está por acá, 200 de frecuencia. 200 de frecuencia. ¿Sí? Sigan acá. La línea continua muestra la saturación progresiva de oxígeno del hematía al atravesar el capilar pulmonar. El hematía se oxigena en el primer tercio de los 0,75 de segundo que tiene de tiempo de pasaje. Y acá hay que relacionarlo con dos cosas, porque ese número es así lindo, uno se lo va a acordar, otro se lo va a olvidar. El problema es qué sucede de verdad. Si yo tengo un paciente anémico, el anémico proporcionalmente es hiperdinámico, o sea, anda a mucha velocidad para compensar la disminución del transporte de oxígeno. Pero si además le hago anestesia, lo ventilo mal, lo pongo taquicárdico y lo hipotenso, y activo el resistor de Starling, estoy armando un combo bastante nefasto para mi paciente que vino supuestamente a alguien que le hacía terapéutica de enfermedades. ¿Y qué pasa con esto? Si yo supero el tiempo, voy a tener un paciente hipóxico, pero no lo soluciono con fracción inspirada de oxígeno.
lo que necesito es o transfundirle glóbulos o frenar un poco la velocidad para darle tiempo al pasaje. Pero de todas maneras, muy pocos pacientes caen en ese territorio. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos dio el 66% de respaldo. Si dije que en el primer tercio de los 0,75 de segundo, yo tengo 2 tercios más para que la cosa les vaya bien. ¿Y eso por qué lo hizo la naturaleza de ese modo? Para los anestesiólogos que desconocen esto. Dice, mira, yo en algún momento, ya hace unos 300.000 años, dice, va a haber gente que me va a anestesiar, va a haber gente que va a desconocer este tema, así que voy a poner 2 tercios del respaldo por si el personaje en cuestión no conoce este tema. ¿Por qué? Porque yo como especie quiero sobrevivir. No, es así. Nosotros tenemos respaldo en todo. ¿Cuál es la PO2 con la cual trabaja el ciclo de Krebs en la mitocondria? PO2. Esa es la PO2 tisular, lo que les estoy preguntando. La mitocondria se arregla con muy poquito. ¿Con cuánto se arregla? Es una pregunta que no está en esto, pero quiero ver cómo, para que vean ustedes cómo se relaciona todo. ¿Cuánto es la PO2 mitocondrial con la cual trabaja el ciclo de Krebs? No, es mucho recontra mucho menos. De 2 a 5 milímetros de mercurio. Con eso alcanza. ¿Y cuál es la PO2 tisular? Acá hay un conflicto que no son 100 milímetros de mercurio, es menos. Son 25 milímetros de mercurio. ¿Cuántas veces hay de 25 a 5? 5 veces respaldo tengo para que la mitocondria no claudique. Y acá les quiero decir otra cosa. Cuando ustedes tienen un paciente que está levantando el ácido láctico porque está metiendo metabolismo anaeróbico, destruyeron las 5 veces de respaldo que tenía la naturaleza para arreglársela sin caer en el metabolismo anaeróbico. ¿Queda claro esa proporción? Destruyeron las 5 veces de respaldo. Del mismo modo que acá, cuando su paciente se ponga hipóxico, por esta causa, tiene 1000 para ponerse hipóxico, han destruido el 66% del respaldo que nos puso la naturaleza para que no nos vaya mal cuando tenemos una neumonía, cuando estamos tirados en el monte, que no le vaya mal al perro, al gato y a la vaca que están cerca nuestro en el campo. ¿Por qué? Porque funciona del mismo modo. Y la vaca no muere en presencia de anestesiólogo. Entonces, tomen magnitud de esos datos, porque eso es lo que a vos te hace cambiar el nivel de alerta. ¿Por qué? Porque dice, mirá, el lactato está de 0,2 a 2,2 milimoles por litro en mi laboratorio. Estábamos en 0,3 y ahora estamos en 1,8. ¿Está mal? Ni siquiera se fue del rango del laboratorio. Pero si yo lo pienso de la otra manera, que ya destruí las 5 veces de respaldo que tiene la mitocondria y que está trabajando en anaerobiosis, quizás mis gases impliquen otra decisión. Y no, quédate tranquilo, si todavía no está alto. No, flaco, pero ya te estás comiendo. Lo triplicaste en valor y te estás comiendo las 5 veces de respaldo que tiene la célula. Silvi, ¿necesitas algo? No, solamente que cuando respondan, si me hacen el favor de hablar al micrófono. No, sí, pero ya no hicimos más. Sí. La gente del interior, si tiene alguna pregunta. Sí, hubo una sola que después de superar un grado de timidez importante, el alumno la repitió por el micrófono. No hubo más. No, sí, ya. El que se olvida soy yo a veces, en realidad, porque les tengo que dar el micrófono. Sí. No, pero no hubo más. Los chicos del interior, si me están escuchando bien, podrían... No, pero ya no hubo más. Pueden participar también en vez de quejarse tanto por una pregunta que no escucharon. Lo digo despacito, pero se escucha igual por el micrófono. Bueno, bien. Entonces, para eso sirve tener en cuenta estas cosas. Bueno, para aclarar un poco esto, que es importante, porque lo que les quiero decir es lo siguiente. Los pulmones que ustedes ventilan en ARM, que han tenido todo este tiempo y que van a tener, tienen conviviendo un montón de todas estas unidades. Cuando veamos, después de haber aprendido la fisiología, un poco lo que es el diagnóstico sobre estas cosas, vamos a poder hacer un diagnóstico bastante preciso de qué
porcentaje tenemos de estas unidades en un pulmón ventilado, sacando algunas cosas, entre ellos la muestra de gases. Pero muchas de ellas son no invasivas y están en cualquiera de las mesas de anestesia que tienen ustedes. Es lo mismo que con un auto para correr carreras. A veces no la gana el que tiene el mejor motor, porque el que tiene el mejor motor pasa de largo en una curva por no saber manejar. La gana el que tiene más muñeca, como se dice en el automovilismo. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Que les quede ultra claro este combo. Lo que es un BQ mayor de 1 es esta unidad. Para los que no se lo acuerden o que les sea dificultoso el método, les voy a dar una estupidez porque en realidad ustedes tienen una cosa que no se van a equivocar nunca. Vengo yo y les pregunto, ¿cuál es el BQ? ¿Qué significa B y Q? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo B, esto se escribe así habitualmente. ¿Correcto? Bien, hagan al revés. Escríbanlo así. Una cuenta de dividir. Y hagan un ejercicio. Suponte que yo les tomo un examen y no se lo acuerdan, está confundido cuál era mayor que 1, menor que 1. Pónganle una unidad de 1 al de arriba y 1 al de abajo. ¿Cuánto da eso? BQ de 1. Sabemos que ese es el óptimo, es el del medio. Le ponen 0,5 al de arriba y 1 al de abajo. ¿Cuánto da esto? No. Da más o menos que 1. Hagan por favor la cuenta. Mirá, esperen que les voy a contar una anécdota. Esperen que les voy a contar una anécdota. Yo tengo un récord que ustedes no lo van a poder creer. Pará, agarren la calculadora. Les voy a dar un consejo. Les voy a dar un consejo temprano. Esperen. Les voy a dar un consejo temprano. No pierdan disco rígido de razonamiento en cálculos banales. Háganlo con la calculadora. Y se sacan de encima la duda del cálculo. Fíjense cuántas respuestas diferentes. Yo tengo un récord. Una vez estaba con 4 residentes en el quirófano y les hice hacer 2×2 en la calculadora y a todos les dio diferente. No mentira, es una exageración, pero cuando les hago hacer cálculo, no sé, 0,75 dividido 2 por 4, cálculos que corresponden al paciente. 3 resultados diferentes de 3 residentes, digo, ¿qué tipean mal? Entonces, no, háganlo con la calculadora, ¿cuánto es 0,5 dividido 1? Perfecto, bien. ¿Qué es, mayor o menor que 1 eso? Perfecto. ¿Cuánto es 1 dividido 0,5? 2. O sea, con el último caso estamos acá y con el primer caso estamos en el medio y con el del medio estamos abajo. Entonces, para contestar un examen o para hacer un diagnóstico clínico, cuando les da, ¿qué es BQ de 1? Bueno, mira, BQ mayor que 1 es un alvéolo que el de arriba es muy grande, que es la ventilación, y el de abajo es chiquito o nulo, que es la circulación. Y acá al revés, el de arriba es muy chiquito y el de abajo es grande. ¿Por qué es necesario saber todo esto? Porque en realidad, cuando ustedes saquen brechas capnográficas, cuando ustedes saquen diagnósticos sobre el oxímetro de pulso, lo que van a estar haciendo es esto. Y yo les voy a dar un dato ya antes, a ver a dónde se llega con todo esto que estamos enseñando. Nosotros hoy estamos en condiciones prácticamente de hacer una tomografía computada de pulmón sin haber llevado el paciente al tomógrafo. ¿Con qué? Con todos los cálculos. Y eso lo podemos hacer en la cabecera del paciente. La muestra de gases es un accesorio excelente, pero no es necesario para acercarse a esto hacerla siempre. ¿Y para qué sirve esto en el día a día? Básicamente, yo tengo modelos que me muestran, pulmones que me muestran BQ mayor de 1, ¿y qué tendré que hacer? Mejorar la perfusión. O sacarme de encima el TEP, en última instancia, porque el modelo clásico de un BQ mayor de 1 es un TEP. Vaso tapado con alvéolo que ventila 100%. Perfecto. Y si tengo modelos de este tipo, ¿qué tengo parecido a esto? Está bien, la telectasia porque estamos hablando de anestesia, pero el modelo paradigmático es la neumonía. El modelo paradigmático es la neumonía. Alvéolo lleno de porquería y vaso que circula sangre. Pero ahí la naturaleza nos solucionó el problema con algo. ¿Cuál es lo que hace la naturaleza cuando hay un alvéolo tapado y un vaso que circula?
Vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Para qué? Para que este alvéolo derive la sangre que vendría a ser la admisión venosa, que se arterializa sin haberse oxigenado y sin haber dejado el dióxido de carbono, dice, andate para otro lado que está funcionando bien. Pero eso nos ocurre cuando nosotros le hacemos atelectasias al paciente en quirófano, porque la naturaleza no sabe ni de anestesiólogo ni de atelectasia. La naturaleza tiene sensores que dice, mire, usted me puso un alvéolo que está hipóxico, ¿sabe qué? La sangre por acá no pasa más. ¿Y qué pasa cuando hay muchos alvéolos hipóxicos y la naturaleza decidió que la sangre por ahí no pase más? Y la pregunta apunta a la resistencia vascular pulmonar. Necesariamente aumenta. Y ahí tienen otros modelos que se los transfiero a la hemodinamia, si quieren, que ya los vamos a ir desglosando, pero vale decirlo acá. Tienen modelos de PVC alta con hemodinamia sistémica baja. Conmovedor. Yo tengo piel de gallina. ¿Por qué? Porque en realidad tienen el ventrículo derecho claudicante, las yugulares están hasta la oreja, y la arterial me da 80 sistólica. Entonces tengo un modelo que en la cabeza de alguien que no entiende esto, ¿qué dice? La parte arterial me dice que tengo que hacerle volumen, o vasoconstrictores, o dulce de leche, no sé qué, ¿sí? Pero la parte venosa me dice que lo tengo que desprecargar y hacerle diuréticos. Perfecto, hacele las dos cosas. No es así. Vos te reís porque te suena que esto que te estoy diciendo parece ser un problema que has vivido en algún momento. Bueno, era para la parte de dulce de leche nada más. Bueno, listo. Cuando yo digo dulce de leche es, si estuviéramos en la calle o en la cancha de fútbol, es otro término. Bueno, entonces, para esto sirve tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros saquemos gases es necesario que sepamos qué modelo está predominando en nuestra ventilación. Y les voy a dar un ejemplo muy fácil. El de arriba, de Q mayor de 1, se arma frecuentemente en un paciente que está en ventilación mecánica, que está todo perfecto y pierde 800 mililitros de sangre por campo quirúrgico. ¿Qué te pasa? El retorno venoso disminuido, los vasos alveolares pasan a tener una disrelación en el resistor de Starling entre las presiones del alveolo, que hasta hace un rato estaban bien, y las presiones del intravascular, que hasta hace un rato también estaban bien, de repente se aflojaron. Las intravasculares, y el alveolo a las mismas presiones, resulta que ahora colapsa un vaso cuando hace 2 minutos no lo colapsaba. Segundo, va a haber alguien que les diga, viste, te dije, no hay que ponerle PIP, porque la verdad que cuando vos le pones PIP te sucede esto. No, la PIP hay que dejarla porque lo que hay que evitar es esto de abajo, y hay que reponer la hemodinamia, que los 700 mililitros están en el tacho. No jodan. Bueno, estos modelos sirven justamente para todo eso. Bien, y acá quiero hacer un pequeño ejercicio que lo vamos a hacer allá. ¿Qué es el volumen minuto respiratorio y qué es la ventilación alveolar? Acá van 3 términos juntos. Volumen minuto respiratorio, ventilación alveolar y flujo de emisión de gas fresco en la mesa de anestesia, que hay veces que los confunden. ¿A qué flujo estás? 2 litros. Perfecto. ¿Y a qué volumen minuto respiratorio? Se arma un zaraza ahí en el medio. ¿Es verdad o no? Ah, bueno. Entonces, conozco los problemas, entonces estamos dirigiendo la docencia a solucionarlos. Claro, esa es la idea. ¿Qué es volumen minuto respiratorio? Por volumen corriente. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Ahí estamos. Y lo otro se complicó. Está incompleta la fórmula, pero apunta a eso. O sea, hay una cuenta de restar en el medio metida ahora, que no está acá. ¿Correcto? ¿Qué es esta? ¿Sí? En donde este BD es volumen de espacio muerto. Volumen de espacio muerto. ¿Y para qué sirve saber esto? Perfecto, porque yo puedo estar a 40 litros de volumen minuto respiratorio y a 150 mililitros de ventilación alveolar. Ahora vamos a hacer un ejercicio que yo lo voy a hacer, no lo tengo en las diapositivas porque era muy engorroso hacerlo, lo voy a hacer allá. Pero acá, fíjense que está frecuencia de los dos lados. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo podemos estimar el espacio muerto anatómico? El espacio muerto Hay un anatómico y un fisiológico, se me escapó. Hay un anatómico y un fisiológico. Perfecto. ¿El anatómico cuál es? ¿Hay algún otro espacio muerto?
Se llama de equipamiento. Porque vos podés tener no solo el tubo de otra cara, podés tener un montón de otras cosas. Todo lo que conectes. Bien. Entonces, ¿cómo lo compensamos a eso? Porque hay veces que vos tenés un volumen de equipamiento, un volumen de espacio muerto de equipamiento de 150 mililitros. Entonces viene alguien y te dice, ¿a qué BT estás en la mesa de anestesia? Y estoy a 650. Uf, dice, fíjate que esto es muchísimo, es alto, estás a 10 mililitros. Perdón, momento. Yo tengo que contemplar ahí qué es ventilación alveolar, qué es volumen de espacio instrumental, y qué es espacio muerto del paciente para compensarlo, porque si no, después voy a sacar muestras y voy a empezar a mandar los equipos a reparación. La mesa no tira el volumen que se pretende, anda mal, hay que mandarla, ya te lo dije. Es más, hace 2 meses que lo vengo viendo, bueno, hace 2 meses que venía haciendo las cosas mal. ¿Entienden para qué sirve saber esto? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Si les pregunto una cosa, si yo tengo que desembarazarme de dióxido de carbono, o sea, lavar el dióxido de carbono del paciente, ¿qué es mejor hacer? ¿Aumentar la frecuencia respiratoria o aumentar el volumen corriente? Obviamente que se cae por su peso. ¿Por qué? ¿Y por qué no la otra? Porque acá hay algunos que están en silencio y otros que hablan eso. Entonces yo no sé si vos tenés tanta razón. Bien, perfecto, sí, está bien justificada tu pregunta. Ya estoy, la repito yo. No, preguntan del interior, sí. Bien, viste, el estímulo vino bien. ¿Puede repetir el concepto de resistencia? ¿De resistencia? ¿Pero cuántos? Pulmonar aumentada. Ah, de las diapositivas, eso, el chat está lento. Pará que estamos atrás. Aguanta un segundito. Bueno, pará, déjame, Marce. ¿Me está escuchando bien la persona que pregunta? Bancame un segundo que quiero seguir con la línea de esto. Así no nos distraemos y después respondo las preguntas esas que queden colgadas. Porque a vos te las pasan escritas, ¿no? Listo. Guardalas ahí, me haces acordar. Le voy a hacer repetir la respuesta. Yo pregunté, siguiendo con el tema porque se distrajo, pregunté si para lavar dióxido de carbono, o sea, hiperventilar un paciente, era mejor aumentar el volumen corriente o aumentar la frecuencia respiratoria. Él me contesta que es mejor aumentar el volumen corriente. Ya dije que estaba bien justificado, entonces ahora lo tenés que repetir. ¿Por qué? Porque uno podría ventilar con alta frecuencia respiratoria, pero un volumen tidal bajo y solo estaría ventilando el espacio muerto anatómico y no el espacio alveolar. Espacio muerto, decilo. No te refieras a ninguno de los dos, porque vos los vas a tener que contemplar en tu configuración del sistema. ¿Y cómo pueden saber cuál es más o menos el espacio muerto de un paciente? Porque acá viene otro problema. Conceptualmente, esto... Bien, yo les digo 2 cosas. El espacio muerto en realidad es una cosa que se mide, es dinámico, y depende inclusive del setting ventilatorio que tengamos y de los distintos momentos de la cirugía y la anestesia. Pero para los fines del ejercicio, la literatura a ustedes les va a mencionar que son 2.2 mililitros kilo de peso, que es una cosa histórica que no sé a quién se le ocurrió sacar que si llenaban los pulmones de agua, no sé cómo hacían. Pero 2.2 mililitros kilo, vamos a tomarlo, pese a que eso no es el número real, porque el espacio muerto anatómico de cada uno de ustedes, iniciada la anestesia, despierto, dormido inclusive, cambia. Y con el setting ventilatorio, si tengo la paroscopía, si estoy en decúbito dorsal, estoy en decúbito lateral, si estoy ventilando a unipulmón, ni que hablar. Entonces, eso es dinámico, pero vamos a tomar a los fines del ejemplo para justificar el modelo que él me dio de por qué es mejor aumentar el volumen corriente y no la frecuencia respiratoria. Y acá quiero aclarar otra cosa antes de seguir adelante. Hoy día, ustedes habrán escuchado sobradamente ya en las residencias que hay que tener mucho cuidado con los volúmenes corrientes grandes de los pacientes. Entonces vamos a tratar de compatibilizar este concepto con lo otro, que también es verdad. Porque dicen, mañana van y a mí me mandan un sicario al hospital británico. Porque dice, mirá, estoy a 11 mililitros kilo porque Didi me dijo que cuando había que lavar el dióxido de carbono había que aumentar el volumen corriente. Entonces te van a matar a vos primero ahí, in situ, y después se van a ocupar de mí, para que no siga repitiendo eso. Entonces lo que quiero aclarar es esto. Los volúmenes corrientes hay que respetarlos. Y trabajando a volúmenes corrientes pequeños, como aconseja la literatura,
se pueden hacer cosas igual, pero tiene que quedar el concepto porque el concepto surge de esta fórmula y lo voy a hacer allá arriba. Si yo tengo esto, frecuencia respiratoria por volumen corriente, esto es volumen minuto respiratorio, que es la que me dijeron hace un rato. Pero como interviene la variable que agregó el compañero de ustedes, que es menos VD por la misma frecuencia respiratoria, porque van atados de la mano. Si yo ventilo más veces está el espacio muerto involucrado en esa ventilación. Entonces vamos a darle números a esto ahora. El VD son 2.2 por 70 kilos, 145. Más o menos. 145. 145. Esto sigue igual. Por 12. Acá, 12 por 500. Hagan esta cuenta. Esto de acá y esto de acá. Se lo restan. Uy. ¿La hicieron? ¿Hay alguien que tenga un resultado diferente? No, bien. O sea, 4260 de ventilación alveolar. Es el resultado final después de la resta. ¿Correcto? El caso 1, 4260. Ahora, ¿cuánto es esta parte de la cuenta? 1740, lo voy a anotar acá. Bien, ahora hago 22 por 500, 145 por 22. Aumenté solo la frecuencia, el resto sigue igual. ¿Cuánto es ahora el total? 7.800. Entonces, mirá, vos lo ves así y dices, estás ventilando un montón más que el caso anterior. Pero ahora saquen la cuenta de la parte de la derecha. 145 por 22. ¿Cuánto? 3.190. ¿Cuánto es en porcentaje 3.190 de los 7.800? Ahí viene el ejemplo de por qué una y la otra. Si 7.800 es el 100%, 3.190, ¿cuánto? El 40% de ventilación de la que ustedes están seteando en el respirador va y viene por vía aérea en donde no se hace intercambio. Entonces después se encuentran con la sorpresa. A ver, esto es el ejemplo extremo. Hay un rango en donde ustedes pueden aumentar la frecuencia si el pulmón está bien reclutado, está involucrado el mayor número de alvéolos posibles, y la frecuencia se puede aumentar sin que caigan en este territorio. ¿Para qué yo les hago este ejemplo? Para que ustedes sepan que como concepto, el rumbo en el aumento de la frecuencia siempre va a disrelacionar la relación VD-VT, que así se llama esto. Se llama disrelación VD-VT. VD con chiquitita barra VT. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está relacionado el volumen de espacio muerto con el VT que yo decidí? Y si a eso le agrego otro problema, que es este, que yo, por mala ventilación, tengo muchas unidades de esto, o muchas de estas, por mala hemodinamia, o por sobredistensión alveolar, tengo un espacio muerto intrapulmonar que no lo estoy contemplando en estos cálculos. O sea que mi relación VD-VT, si aumenté la frecuencia, va a estar peor. Porque hasta recién el instrumental, el fisiológico y el anatómico lo podíamos calcular, más o menos. ¿Cómo se calcula el instrumental? El corrugado no tiene espacio muerto, es la I nada más. Eso no forma parte del espacio muerto del corrugado. Eso es la compresibilidad del sistema como lo tenés configurado, que es otro concepto. Perfecto, ¿y cómo se sabe eso?
¿Cuál es el diámetro de todos los conectores universales que tenemos en las mesas de anestesia? El diámetro interno. No sé. Ah, bueno, lo tienen que saber. ¿Sabes por qué? Porque en realidad, ¿qué fórmula aplicarían? Para saber el pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado es área de círculo, por altura es la longitud del elemento que vos tenés. Entonces, si vos conocés el diámetro interno de todos los conectores que tenemos, lo único que tenés que agarrar es una reglita y medir los centímetros. Excepto el filtro, que tiene que venir el espacio muerto en el manual. Tiene que venir escrito. O sabés qué haces, lo llenás de agua. Los que no permeabiliza el agua lo va a tener que llevar de las dos mitades, porque de una cara y de la otra no se comunican con el agua cuando se le echás. Y lo decidís estimativamente vos. Entonces, eso es necesario que lo puedan medir, porque eso se lo van a tener que sumar al volumen corriente del paciente cuando hagan el setting. Especialmente si tienen, por ejemplo, cuando hacen tiroides, a veces vienen que conectan esos corrugaditos chiquititos que tienen como 1 metro para sacar el corrugado de acá, para el lado que sea. Bueno, eso lo tienen que ir, porque eso es un vaivén de espacio muerto, instrumental, que ustedes deben conocer el pi por radio al cuadrado por altura del corrugadito todo estirado. Si quieren reducirlo, una vez que lo han conectado, lo van a reducir de vuelta y hacen eso. Pero eso lo tienen que saber. ¿Qué pasó ahora que hay como un ciclón acá? Bueno, sigamos un poco con esto, así ya después nos vamos yendo. Sí, por supuesto. Pará, micrófono. Hola. ¿Por qué el corrugado no es espacio muerto? Porque en realidad tiene un sistema. Corrugado es así. Tu corrugado es así. El único espacio muerto es ese de ahí. Porque por acá va y por acá viene, no se juntan. Ahora, si vos al corrugado acá le agregaste 2 cañitos que no tienen el sistema de vaivén y un camnógrafo en L y no sé qué zaraza, todo eso suma porque es un aire que va a ir. Es como si vos... a ver... No se van a olvidar más de este ejemplo porque es la frecuencia respiratoria. ¿Ustedes han tenido perro alguna vez? Perfecto. ¿Han salido a correr con el perro o lo han visto cuando regresa de correr? ¿Cómo respira cuando regresa de correr? Sí, pero ¿cómo jadea? Lo voy a hacer y esto voy a salir de la línea de filmación. No, el perro jadea así. Porque cuando respira rápido, viene por espacio muerto para perder temperatura y vapor, y cuando respira profundo, para no volverse hipercámnico, ventila alvéolo. ¿El tipo sabía esta fórmula? Porque si él ventilara a ventilación alveolar todos los ciclos, caería desmayado por hipocapnia. Sin embargo, como ellos no transpiran, tiene que parar a jadear para respirar y perder temperatura y vapor. Pero lo hace así. Yo estoy juntando 60 de Paco adentro mientras tanto. Pierdo temperatura, pierdo vapor y de vez en cuando hago una. Y si ustedes se fijan, los rápidos son a una frecuencia muy rápida y los lentos son a la frecuencia respiratoria basal del perro. Un poquito más puede estar si está cansado, pero no mucho más, porque está con el cuerpo caliente. Entonces, ahí está la muestra cabal de qué significa la fórmula que les acabo de dar. ¿Correcto? Bien. Sí. Preguntan si las mascarillas faciales tienen espacio muerto. ¿Las qué? Mascarillas faciales. Y claro que sí. Tienen ese espacio de acá que se une al de la boca. Toda el área en donde no entró todavía el volumen, si lo quieren hacer para saber qué espacio tiene, que la peguen con un pegamento a una superficie y que le empiecen a echar agua. Hasta que se llene. La pegas a un vidrio con cola, la dejas que se seque y después la llenas de agua. Porque es muy difícil. O la pones así en superficie, bien horizontal, hasta que llega al borde. Y listo, es lo mismo. Sí, claro que sí. Eso lo tienen que ir teniendo en cuenta porque todos esos factores distorsionan después las mediciones. Yo desconozco todo esto y mido un dato de laboratorio. Ah, mira qué lindo. O decido un volumen corriente en el respirador. Más lindo todavía. Bien.
Acá está más o menos esto que hemos hablado, que es la foto. Yo les tomé las mismas fotos para que a ustedes les sea amigable y sincrónico con lo que leyeron. Bueno, vamos un poquito con el oxígeno y ya estamos. ¿Qué parte leyeron del oxígeno? Y vamos a repasarlo de vuelta. Antes que nada, Marce, repetime la pregunta anterior que había quedado colgada. El concepto de Ah, depresión. Era más atrás en la diapositiva. resistencia pulmonar aumentada. Bien. Repito un poco lo que pregunté al principio, que lo dijimos verbalmente, que está en esta diapositiva. Y en la próxima le respondo a la persona que preguntó. Si ustedes tienen un pulmón así, cuando estoy a ventilación espontánea, primero le meta presión negativa a la pleura. Esa presión negativa a la pleura desciende los diafragmas y aumenta el volumen alveolar. O sea que me estoy asegurando que prácticamente, salvo patología, el 99% de ¿cuántos millones de alvéolos tenemos en el pulmón? ¿Cuánto? Lo decía Belda en 2 lugares de los capítulos que leyeron. 300 millones de alvéolos, con un pulmón totalmente desarrollado, porque no nacemos con ese número. El pulmón se sigue creciendo posteriormente. Perfecto. Entonces, para que quede claro, primero presión negativa, luego se abren los alvéolos y luego ingresa el aire porque se generó la presión negativa. Pero cuando nosotros hacemos ventilación mecánica, el problema es diferente. Hay presión positiva por acá, se mete el aire en la tráquea y fíjense que las flechas ya están en otro lugar. Están desde adentro hacia la pleura, mirando las flechitas. Y acá, si puede, se abren los alvéolos. ¿Por qué si puede puesto? Porque en realidad lo que sucede acá es que hay distintas fuerzas que vencer. Entre ellas el peso del tórax. Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo un paciente de 60 kilos que uno de 220 en decúbito dorsal para ventilar. ¿Por qué? Porque 220 es como si tuviera uno de Dini parado arriba del tórax. Entonces en cada ciclo expiratorio eso se le cae y le derrumba los alvéolos. Bueno, y esto ya es más incierto porque las flechas son bilaterales. Tienen para los dos lados, entre las fuerzas internas y las fuerzas externas que hacen cosas diferentes. No me voy a meter en esto porque esto... empiezo a responderle a la persona que preguntó el tema de la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar estamos introduciéndonos en este tema porque en realidad es una cosa muy categórica a la hora de la hemodinamia global. Si nosotros no sabemos manejar la resistencia vascular pulmonar con la ventilación mecánica, estamos en un problema severo, porque por ahí pasa el 100% de la volemia y por las cavidades cardíacas es el único lugar donde pasa el 100% de la volemia. Cualquier parte del organismo restante recibe una parcialidad en función de sus necesidades. Entonces, si nosotros tenemos la interacción corazón-pulmón y la unidad alveolo-capilar en donde pasa el 100% de la volemia, es como tener la llave de la luz de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. O sea, haces lo que se te canta y le cortás la luz a todo el mundo. Si vos tenés ganas, la luz está prendida. Y si no, esta noche me levanté mal y les voy a cortar la luz. ¿Qué pasa con la unidad alveolo-capilar? Exactamente lo mismo. Si está bien, el paciente en general se arregla solo alrededor de eso. De hecho, se los voy a dar como comentario ahora, pero eso lo tengo en otra charla y me van a escuchar repetirlo cuando toque la otra. Lo único que tiene que arreglar el recién nacido a término, normal y sin ninguna patología, es la interacción corazón-pulmón. O sea, fíjense qué vital es eso, y ustedes cuando hacen ventilación mecánica muchas veces no lo tienen en cuenta. Por eso estamos tras ese tema para tratar de solucionarlo. Entonces, volviendo para la compañera de ustedes que preguntó esto, es lo siguiente. Yo tengo este modelo alveolar en lo que sería fin de expiración. Fin de expiración óptimo, en el cual los vasos intraalveolares están en un diámetro muy adecuado. Y el vaso extraalveolar está como pequeño. ¿Por qué? Porque el vaso extraalveolar se retrajo con la retracción histoanatómica que tiene esa región de la unidad alveolo-capilar. Una vez que yo lo inflo, los vasos van disminuyendo su diámetro. Y si lo inflo mucho, desaparecen como mostré en las imágenes histológicas primera. ¿Eso qué hace? Que obviamente la resistencia de este sea menor y la resistencia de este sea mayor. Porque necesariamente el área de corte transversal se ha reducido. Eso le agrega
trabajo sistólico o poscarga al ventrículo derecho. Un ventrículo que históricamente es un ventrículo de flujo y no un ventrículo de presión. Por eso nosotros podemos manejar 5 o 4 litros en reposo y podemos llegar a 25 litros por minuto de gasto cardíaco en el ejercicio máximo, prácticamente sin que aumente la resistencia vascular pulmonar por algunos mecanismos, entre otros es esta resistencia baja. Y eso lo podemos hacer porque la naturaleza está preparada para eso. Desestimar ese tema a la hora de hacer anestesia es meterse en un problema severo. Y tenerlo en cuenta es transitar una anestesia como si el paciente estuviera un spa pagado por su obra social. Es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Entender este tema. Entonces, las resistencias pulmonares están acá. Voy a volver porque me parece que lo que a ella le quedó, o él, no sé quién es, le quedó colgado, es esta diapositiva. La de las 3 líneas de la resistencia. Estaba esa, ¿dónde estaba? En la de ventilación mecánica, acá. A ver si es esta. No. ARM. Perdón, Vamos a abrir recientes. Vamos, aguantame un segundito que ya le muestro lo que era la gráfica. ARM acá. Ahí está. Lo que le debe haber quedado colgado a ella, le voy a dejar acá esto, para que pueda seguir viendo lo mismo. Y le voy a abrir acá esto. ¿Correcto? No las voy a sacar para que puedas, no la voy a poner máxima la diapositiva, para que pueda hacer esto. Entonces acá estamos relacionando este modelo con los volúmenes pulmonares que se generen en la medida que nosotros... Si ahora ustedes hacen una inspiración profunda, les pasa algo parecido a esto y a esto. Si se pudieran quedar ahí, lo que pasa es que la biología nos permite que, mejor dicho, nos impide que nos quedemos en inspiración profunda. En algún momento, la hipercapnia o la ansiedad te hacen desinflar. Entonces esto es transitorio. Este ciclo de acá a acá ocurre permanentemente en ventilación mecánica. ¿Y dónde lo pueden ver a eso? La ocurrencia de estos eventos. No se sientan mal si no me contestan, porque para eso está acá, pero en la variación de la onda pletismográfica o la variación de la onda de pulso arterial. ¿Qué es eso? Fin de expiración, inspiro, se escurre sangre desde el lecho vascular pulmonar que se mete como volumen sistólico en la aurícula izquierda. Y eso lo eyecta al ventrículo y usted lo ve en la onda pletismográfica. Es parte de los monitores de variabilidad dinámica del volumen sistólico relacionado con la ventilación mecánica. No importa eso porque eso todos yo les estoy tirando datos que algunos los habrán escuchado, otros no, y los que no lo escucharon les prestan mucha atención porque eso después lo vamos a desarrollar todo. O sea, no quiero asustarlos con esto, quiero mostrarles hacia dónde apunta esto que estamos viendo ahora. Entonces, para explicarle un poco mejor a tu compañera, por la izquierda de esta curva tengo el volumen residual. Por la derecha tengo la capacidad pulmonar total. ¿Qué es la capacidad pulmonar total? El pulmón inflado todo hasta los volúmenes correspondientes a una inspiración profunda. Acá. Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente. La tengo que activar, lamentablemente la tengo que activar a esta, porque tengo cosas animadas. Lo que sucede acá es lo siguiente. Sobre esta curva, por la izquierda tengo el pulmón colapsado, como si le hubiera desconectado el respirador, y por la derecha tengo el pulmón, llamémosle, levemente sobredistendido. Levemente sobredistendido. En los dos lugares han desaparecido los vasos intraalveolares que se ven en este alvéolo central, que es el punto óptimo, como si estuviéramos ventilando ahora a ventilación espontánea. ¿Por qué desaparecieron? En este lado quizás por colapso y vasoconstricción pulmonar hipóxica, y en este lado por compresión. ¿Dónde puedo ver esa compresión yo? En el armado de este modelo, que es el resistor de Starling. ¿Qué pasó con los vasos de la derecha de esta diapositiva, los que estaban histológicamente mostrados aquí? Esto se comprimió mucho y apretó esto. Por eso no se ven los vasitos de aquel lado.
¿Por qué se puede comprimir mucho? Porque baje la presión aquí porque no hay volemia, o porque suba mucho la presión acá porque hay mucha presión en vía aérea. Volviendo a la resistencia vascular pulmonar, que es esa, nosotros tenemos esto, que cuando el pulmón está en volumen residual, los que son con línea de puntos, que son estas por si no se ven en las sedes que están remotas, son los vasos alveolares. Los vasos alveolares, desde volumen residual, les viene relativamente bien a los vasos alveolares, pero por un ratito. ¿Por qué? Porque cuando el pulmón se colapsa, se pone hipóxico y después se cierran. Pero en el inmediato, luego de haber desinflado el pulmón, el vaso alveolar está mucho más cómodo que con el pulmón levemente inflado. Pero le dura poco, porque como no tiene aire el alvéolo, dentro de un rato va a ser BPH. Y va a pasar de acá de golpe a acá, en relativo a las presiones. Pero en la medida que yo voy inflando el pulmón, los vasos intraalveolares van siendo comprimidos progresivamente, y esto es un cambio en la resistencia vascular pulmonar, con origen en la ventilación o en los volúmenes ventilatorios, que me aumenta la resistencia y aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Por otro lado, los vasos extraalveolares, que son estos, para volver otra vez, los de acá, cuando me referencio a que los extraalveolares se distienden por la posición anátomo-histológica que tiene, en la medida que voy aumentando los volúmenes pulmonares, va cayendo la resistencia. Pero acá quiero aclarar algo que no lo dije recién. Los vasos extraalveolares no son el sitio de resistencia vascular pulmonar cuando uno tiene hipertensión pulmonar. Tal cual. Así que prácticamente esto está descrito para compararlos, pero no inciden estos vasos, al menos que uno tenga un TEP, que en realidad inclusive está más atrás que estos vasos, porque el TEP no llega a estos vasos chiquititos, estos sufren las consecuencias. Estos vasos extraalveolares están a los fines prácticos, pero no forman parte de la resistencia vascular pulmonar, ni en este extremo, ni en este extremo, ni acá, ni acá. ¿Por qué no forman parte? Porque en realidad la resistencia verdadera en los vasos está en las partes bioquímicamente activas, y que son las que se remodelan en el caso de las hipoxias crónicas, de los cardiópatas congénitos o de las hipertensiones pulmonares por alguna causa. Esos son los vasos que después se ponen fijos y que son los remodelados, con espesor de pared aumentado, con todo lo que implica el remodelamiento vascular de la hipertensión pulmonar crónica, o una válvula mitral regurgitante crónicamente, con hipertensión pulmonar, lo que fuere. Bien, entonces, ¿cuál es el punto óptimo para esto? La capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? La vamos a ver después cuando veamos volúmenes y capacidades pulmonares, pero es el punto óptimo entre el cual el volumen de cierre está un poquito por debajo de la capacidad residual funcional, y es el momento óptimo de manejar al pulmón. Esto lo vamos a ver, hay formas de saberlo, nosotros tenemos mucha herramienta para hacer, es muy entretenido aprender estas cosas, pero primero es necesario superar estas etapas relativamente, no sé si sin sentido, pero un poco más aburridas, que son de datos, y cuando nos pongamos sobre el monitoreo, si saben esto, les va a ser muy fácil entender cuando yo les diga qué es la delta up de la variabilidad del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque les voy a poner esta diapositiva y voy a decir, mirá, es el pasaje de acá a acá y se escurrió sangre. ¿Por qué? Porque vos inflaste el pulmón. ¿Dónde fue esa sangre? A la aurícula izquierda. Y después de ir a la aurícula izquierda, ¿dónde fue? Al ventrículo izquierdo y se transformó en volumen sistólico, delta up. ¿Y qué pasa cuando yo desinflo el pulmón? Bueno, el estado de aquí a vuelta aquí me permite que haya una amortiguación de la sangre que llega desde el ventrículo derecho y que no llegue al ventrículo izquierdo, que es delta down. Es así de fácil y entretenido cuando uno entiende esto. Resulta que si yo caigo de entrada a presentarles variabilidad del volumen sistólico en la onda de presión arterial invasiva, es un caos a la hora de no saber esto. Es así de sencillo como se los acabo de enseñar. Un poquito más sofisticado que hay que prestar atención, pero más o menos sí. Bien, creo que debe estar respondida. Hay una pregunta más de Bahía Blanca. Bueno, a ver. Estamos bien con el horario, estamos una hora atrás, ya nos vamos, ya nos vamos, che. ¿Cómo? Saber respecto al BQ sobre el modelo de West, la utilización de fractales. Ese es alguien que nos conoce, o está instruido por alguien que nos conoce. Pará. Déjame ver si tengo una diapositiva acá. Momento. Eso es una cosa sofisticada. Aguarden un segundito que les quiero... ¿Ustedes leyeron las zonas de West, chicos? Perfecto. ¿Qué son las zonas de West?
La voy a tomar de acá, no importa. La voy a tomar de acá. ¿Qué son las zonas de West? Chicos. ¿Qué es? Es esto. ¿Sí? Bueno, acá un homenaje a West, porque West es un genio en este tipo de cosas. West es uno de los pocos tipos que hizo las pruebas en las alturas, llevando a la gente al Everest con distintos modelos de fracción inspirada de oxígeno, sacando muestras y viendo los pocos trabajos. Hizo 2 expediciones y es una cosa muy paradigmática. Y él tiene mucho escrito sobre lo que es la hipoxia hipovárica, que es un tema muy apasionante a la hora de, después que uno aprende estas cosas, puede leer como hobby esas otras. Y acá lo que ocurre es lo siguiente. Las zonas de West fueron descritas por él, justamente, de esta manera, ¿sí? Acá les quiero llamar la atención sobre algo. Vino bien la pregunta. A ver, no se pongan odiosos con la gente que hace preguntas, porque en realidad genera estos disparadores que a ustedes les aporta datos. Y me parece que aportarles datos a ustedes, al menos que estén interesados en otra cosa, debería ser útil. Entonces, ¿y eso? Que reafirmó mi comentario. Bien, venimos bien. Bueno, acá lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Esta cuarta zona de West y todo lo demás, hoy ya se ve de otra manera. Las teorías matemáticas que tienen que ver con la teoría del caos, la teoría de fractales, que es una cosa que a algunos de nosotros nos entusiasma mucho, matemática y física. De hecho, estoy preparando un curso para hacer de ciencias duras aplicadas al ente biológico, con algunos que me van a acompañar, para en algún momento lo vamos a terminar para poder hacerlo. La cosa es así. West describe estas zonas, pero después se hacen estudios nuevos en donde se hacen estudios en microgravedad. ¿Saben lo que es la microgravedad? La microgravedad es simular la fisiología del espacio. ¿Sí? En ausencia de gravedad, vos estás sacando el factor gravitacional descrito históricamente por West. Entonces dice, ¿qué pasa? Si yo saco el factor gravitacional, esta presión atmosférica y la columna pascaliana, que ya lo vamos a ver en otro momento, de lo que es un fluido adentro de un recipiente, dice, deberíamos tener un modelo diferente. Y eso, no me acuerdo dónde tengo la diapositiva yo. Caramba, bueno, no importa, me agarró descuidado con eso, pero la tengo en otra presentación que es para los alumnos también, en donde acá quiero llamar la atención 2 cosas. La primera es estos alvéolos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que fueron sacados a partir de esto. Tipo 1 los de arriba, tipo 2 y tipo 3 los de abajo, con esta cuarta zona ahí que está en algún momento descripta y que funciona de a ratos y en algunos pacientes y en algunas circunstancias. Lo cierto es que acá ustedes tienen que observar una cosa de West, mejor dicho, de lo que nos pasa en la biología. En ningún lugar de estos hay un alvéolo colapsado. Eso es categórico. ¿Y por qué les llamo la atención sobre esto? Porque West no lo dice así como yo se lo estoy diciendo acá. Lo tiene que leer uno entre líneas, pero es necesario aclararlo muy enfáticamente. Precisamente porque en realidad el pulmón tiene un mecanismo de compensación cuando yo quiero aumentar el flujo. Yo estoy acá en reposo y salgo a correr. Al salir a correr es necesario aumentar el gasto cardíaco. Y les acabo de decir que el pulmón tiene un ventrículo muy débil. Y si yo quiero aumentar el gasto cardíaco contra resistencia, no lo voy a poder hacer. Eso es lo que le sucede a los hipertensos pulmonares, por eso tienen claudicación de la capacidad funcional. El hipertenso pulmonar no tiene la capacidad de transitar el gasto cardíaco por un pulmón con mucha resistencia y un VD muy débil. Ese es el motivo de la disnea y de la claudicación funcional del hipertenso pulmonar. Para los que hicieron clínica médica deberían tenerlo bien claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? El mecanismo, ¿cómo se genera el mecanismo cuando yo salgo a correr? Cuando yo salgo a correr hay un mecanismo que se llama reclutamiento vascular. El reclutamiento vascular son vasos que no están involucrados en la circulación, entonces lo que hago es empezar la zona 3-4 a transformarlas más altas en vasos que se empiezan a parecer a estos, con alvéolos que están siempre ventilados. ¿Por qué? Porque si yo tuviera alvéolos colapsados y saliera a correr, la vasoconstricción pulmonar hipóxica a mí me impediría aumentar el flujo sin cambiar las resistencias. Es como salir a correr con un TEP. Sí. Es como salir a correr con un TEP.
O pretender que el viejito de 95 años sature bien a la salida de la raqui con sedación con la bombita de propofol y la canulita de oxígeno. Sóplenle el proctodeo, pero el viejito no va a saturar mejor. ¿Por qué? Porque lo que tiene es esto. ¿Y por qué hacen ese modelo Quasitep de los pacientes que sacan de la raqui por colapso alveolar intraoperatorio que nada más lo sedaron? Y que después lo llevan a hemodinamia y que el pulmón está con la angiografía normal. Pues tiene un modelo de esto, de colapso pulmonar, y no puede, cuando se le va el bloqueo, manejar el gasto cardíaco, que ahora la hipotensión que tenía no la tiene, y necesita pasar por el pulmón un gasto cardíaco que está imposible. Y el viejito se hipotensa, se pone cianótico, disneico, con desasosiego, hay que intubarlo, y como lo operaron de cadera, diagnóstico TEP. ¿Me siguen la idea? Bien. Empiecen a avivarse de esas cosas porque la fisiología les enseña mucho. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando yo necesito salir a correr, la capacidad de que los vasos están todos abiertos, pero que gravitacionalmente no estaban del todo ocupados, me permite a mí ahora que la zona 3 de West llegue casi hasta la punta, mientras estoy de pie. Y eso que me permite que yo transite 25 litros subiendo la presión de 18 a 25 en la arteria pulmonar, con un ventrículo que sí tiene capacidad de trabajar de esa manera. Entonces, volviendo un poquito a la microgravedad, estas zonas de West, ya les voy a mostrar, es una foto muy particular en donde los fractales que la persona me pregunta, yo no sé si ella lo vio o alguien le dio el artículo, porque esa pregunta no es una pregunta muy convencional si no está instruida en eso. La teoría de fractales, la teoría del caos, son cosas de concepciones matemáticas que se usan para aplicar a estas cosas en apariencia tan anárquicas y caóticas. Y la teoría con los fractales se logró determinar en modelos de microgravedad que los alvéolos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que estaban tan estratificados en las zonas de West, están desparramados simultáneamente por todo el pulmón. Y que yo tengo de estos tipo 1 por acá abajo también mezclados y de estos tipo 3 por acá arriba, y que cuando necesito reclutar lo que hace es uniformarse en zona 3-4 y no empezar a elevar, como los expliqué recién, de 4 hacia 1 en ascenso. Eso es lo que me está preguntando probablemente la persona que hizo la pregunta de Bahía Blanca. Entonces, bueno, estas zonas de West, lo interesante que ustedes tienen que tener como concepción de esto, vuelvo a repetir porque eso es muy importante, no hay alvéolo colapsado en ninguno de los modelos de West. Tampoco tienen alvéolo colapsado ustedes, por eso ahora si salimos a correr todos, en la medida que nos vayamos adaptando, nuestro gasto pulmonar y las zonas tipo 3 se van a ir uniformando a lo largo de todo la anatomía del pulmón, y vamos a poder transitar el triple de lo que tenemos ahora en reposo con presiones pulmonares también bajas. El que tenga presiones arteriales pulmonares altas va a ponerse disneico y se quedará en el banco de la plaza. Bueno, son las 8 y 7 y 9 minutos. Tampoco se atrasó tanto. ¿Quién fue la de ahí? Porque fue de ese rincón. No sé quién fue, pero fue por ahí. Lo escuché por allá. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando con esto. Y para la semana que viene, mañana les voy a poner en el campus. A ver, pregunto una cosa antes que se vaya. Esperen un cachito. Yo les mandé un mail por el campus, pero el campus tiene deshabilitado, lo tengo que hacer, la opción mandar mail, porque se había armado un lío el año pasado. ¿A ustedes les llegó algún mensaje desde el campus, por el campus? ¿O por mail a casilla de correo? O sea que fue bien emitido, porque me decía, mande, en lugar de mensaje por campus, va a mandarle un mail a cada usuario. ¿Eso llegó? Listo. Entonces, como método de comunicación está. Perfecto. Bueno, chicos, buena semana.